Hola amigos, bienvenidos al canal del profe. Hemos estado un poquitito alejados, no hemos subido mucho material por motivos laborales. Hemos estado bien ocupados con algunos casos bien interesantes que lamentablemente no hemos podido grabar. Pero de todos modos estamos preparándonos para subir contenido con más frecuencia y obviamente así hacerles llegar nuestros conocimientos teóricos, prácticos, los diagnósticos, las reparaciones que vamos haciendo, los cuales obviamente a ustedes les van a servir para desarrollarse en un rubro tan interesante como es la electricidad, la electrónica y la mecánica automotriz. Agradecemos especialmente a varios de los suscriptores por la amistad leal que nos han brindado, por sus comentarios, siempre pertinentes, por sus aportaciones técnicas, por sus preguntas incluso también, que siempre enriquecen el debate y el aprendizaje del cual estamos siendo todos partícipes, porque aquí no solamente aprenden ustedes, también aprendemos nosotros cuando realizamos estos videos. Eh, Bien, antes de iniciar con el contenido, quiero, como siempre, invitarles a suscribirse a nuestro canal, a activar la campanita de las notificaciones, a dejarnos sus likes, a compartir en sus redes sociales y también a comentar y a preguntar. Es muy importante porque de esa manera nosotros vamos dando respuesta a ustedes a través de videos o por escrito en el chat. Así que bien, vamos al punto que hoy nos reúne. Se trata de un Jeep, un Gran Cherokee Laredo 3.7 año 2008. El propietario inicialmente nos comentaba que el vehículo se había recibido un ajuste de motor, se le había hecho un ajuste de motor. Anduvo bien casi 2 meses sin ningún problema hasta que de pronto el motor se apagó mientras el vehículo circulaba en carretera y no encendió nunca más. Así es que cuando el vehículo llegó al taller, el cliente lo que nos solicitó fue un diagnóstico, no una reparación. Entonces nosotros escaneamos y no encontramos fallas registradas por la computadora de motor y nos dimos cuenta al dar arranque que lo que decía el cliente era cierto, es decir, había arranque pero el motor no encendía. Esto obviamente a nosotros nos hizo pensar que la falla era eléctrica y no una falla mecánica producto del ajuste. Principalmente pensamos eso porque un ajuste de motor queda bien al tiro inmediatamente o queda mal inmediatamente. ¿Mm? Generalmente no se da eso de que un ajuste pueda fallar abruptamente después de 2 meses de funcionamiento, salvo que haya algún problema con algún repuesto de distribución o algo por el estilo. Pero bueno, al ir verificando los componentes básicos que intervienen en el funcionamiento del motor, encontramos que dos cosas. No había chispa en ninguna de las 6 bobinas y no había inyección en ninguno de los 6 inyectores. Entonces, verificamos si el problema era de las señales, de los pulsos que vienen de la computadora y efectivamente ahí estaba el problema. Y como sabemos, los, hay sensores que son fundamentales, que son vitales para el funcionamiento del motor y para que la computadora determine el momento de la chispa y la inyección y el tiempo de la chispa y la inyección, además de la frecuencia. Como sabemos, hay dos sensores que son fundamentales: CKP, o sensor de posición de eje cigüeñal, y CMP, o sensor de posición de eje de levas. Ambos sensores permiten que la computadora determine cuándo, cuánto y con qué frecuencia hacer saltar la chispa e inyectar el combustible hacia los cilindros. Entonces, decidimos revisar las señales de ambos sensores para ver en qué condición se encontraban eh, y hacer esto mientras paralelamente hacíamos una revisión de la distribución. Lo íbamos a hacer a través de una captura de correlación CKP-SMP con un osciloscopio. Así que, como todo técnico bien preparado, acudimos entonces al diagrama eléctrico del vehículo
para revisar, digamos, la condición del cableado, los suministros de voltaje, las tierras, los conectores, los pines, los enchufes, los empalmes, etcétera. Todo lo que estuviera relacionado con la conducción eléctrica, con la conducción de señales. Y no encontramos ningún defecto. No habían cables a tierra, no había cables tocándose entre sí, no habían circuitos abiertos, absolutamente nada. Todo se encontraba en orden. Entonces fue cuando decidimos que definitivamente el camino iba por el oscilograma, captura de correlación CKP-SMP. Bueno, para instalar las sondas del osciloscopio tuvimos que descubrir el conector por detrás, porque recordemos que hay que trabajar con el conector enchufado en la computadora y ingresar por atrás con las sondas, ¿no es cierto? Y esto es, como se muestra en la figura, en el conector número 2, que es un conector negro con naranja, en los pines 34 para obtener la señal del CMP y en el pin 35 para obtener la señal del CKP. En esta imagen se puede observar cómo es el conector y cuáles son los pines para que, en caso de que ustedes tengan que hacer este procedimiento, lo hagan rápidamente. No obstante, es muy bueno que ustedes acudan al manual y verifiquen que efectivamente la información es tal como se las estoy entregando yo. Nunca hay que confiarse 100% de la información que otro técnico está entregando. Pueden haber errores, involuntarios por supuesto, pero pueden haber errores. Por eso siempre es muy importante que ustedes verifiquen antes de hacer los diagnósticos. Y para eso es muy importante acceder a los diagramas de cableado. Por eso nosotros lo que siempre decimos en nuestro canal es que el diagnóstico es fundamental. Es quizás más importante que cambiar las piezas defectuosas o cambiar un componente defectuoso. El diagnóstico es lo más importante. Pero para hacer un buen diagnóstico nosotros necesitamos tener una buena relación con los diagramas de cableado, una buena relación con los manuales técnicos, con un dominio que nos permita defendernos a la hora de interpretar manuales que la mayoría vienen en inglés. Por lo tanto, un dominio de inglés técnico medio nos serviría bastante para poder hacer trabajos con el profesionalismo que merece, digamos. Pensando siempre obviamente en que el cliente se vaya satisfecho, que se vaya sin un problema. Porque lo que hacen los clientes, insisto en esto, es traernos a nosotros de los vehículos para que nosotros les solucionemos un problema, no para que les generemos problemas. Entonces, hagamos bien las cosas y los clientes se van a ir felices. Eso es lo que más importa. Lo que obtuvimos durante el arranque, mientras capturábamos los oscilogramas de correlación, fue lo siguiente. Esta muestra fue capturada después de varios intentos de corregir el error, después de haber revisado cableado y varias cositas, como les comentaba recién. El canal 1 muestra la forma de onda del sensor CKP y el canal 3 muestra la forma de onda del sensor CMP. Observen bien el oscilograma en este momento. Bien, esta imagen que estoy mostrando acá es otro oscilograma, no es de este vehículo particularmente el que estamos diagnosticando, pero es un oscilograma de referencia de correlación CKP-SMP para este motor 3.7 Magnum de Chrysler, que lo tomamos como referencia. Lo obtuvimos de una biblioteca de forma de ondas, hay muchas en internet que tienen muchísima información muy interesante y que nos puede servir a la hora de realizar estos diagnósticos. Podemos observar que es completamente diferente la señal que obtuvimos en la biblioteca de formas de ondas respecto de la obtenida en el vehículo que estábamos diagnosticando. Entonces, estábamos en ese instante ante lo que creíamos era el origen del problema, o sea, señales defectuosas de CKP y CMP. Cualquiera pensaría, ¿no es cierto?, que era lógico deducir que ese era el motivo por el cual no teníamos inyección ni encendido en el motor. Y más obvio aún era pensar que el motor no iba a encender mientras no se corrigiera ese defecto en la señal. Bien, pero antes de ir al siguiente paso que dimos en el diagnóstico al darnos cuenta de esta falla, quiero analizar con ustedes las señales que obtuvimos en este vehículo que estamos diagnosticando.
En esta captura hicimos una disminución en el tiempo por división del osciloscopio, de manera que nos permita ampliar horizontalmente la forma de onda sin afectar su amplitud. Eso nos permite a nosotros observar la forma de onda y hacer un diagnóstico más profesional y facilitar así obviamente nuestros análisis. Como ustedes pueden ver, el cursor del canal 1, que es esta flecha de color amarillo que estamos apuntando, ubica los 0 volts de la forma de onda. Y si trazamos una línea discontinua, que es esta que está trazada aquí de manera horizontal, podríamos visualizar el nivel 0 de la onda en este canal. Por lo tanto, es fácil observar que desde esta línea hacia arriba tenemos valores de tensión positivos, porque recordemos que el cursor está indicando, es decir, la flecha amarilla está indicando los 0 volts. Y obviamente que desde esta línea hacia abajo estamos presentando entonces los valores negativos. Si observamos bien la imagen y tomamos en cuenta que el canal 1 está ajustado a 2 volts por división en la vertical, podemos darnos cuenta de que el mismo canal presenta valores de 2,5 volts en algunos momentos y de menos 2,5 en otros. Se está comportando, podríamos decir, como una señal alterna, no como una señal cuadrada, que es lo que deberíamos tener. Porque en realidad lo que deberíamos ver nosotros aquí es una señal como la que se ve abajo, digamos, en esta imagen, ¿no es cierto? Comportarse como una señal on-off, ambas, la del cigüeñal y la del CKP. Obviamente, una señal on-off se refiere a una señal de 0 o 5 volts, que va a variar su valor entre 0 o 5. Bueno, este defecto en la señal perfectamente podría dejar al motor sin inyección y sin chispa. ¿Por qué? Porque son dos señales vitales para que el computador determine el momento de inyección, la inyección principal en el motor. Si no tenemos estas señales o si estas señales están defectuosas, sería imposible tener inyección y encendido. Pero hasta ahora, ojo, solo hemos analizado el canal 1, porque si observamos el canal 2, ¿no es cierto? El 1, recordemos que es el que nos muestra la señal del CKP. Si observamos el canal 2, que en este caso tiene el número 3, es decir, vamos a analizar el canal 3, vamos a ver que en este canal se ven las mismas condiciones que en el canal 1. Es decir, valores en algunas oportunidades de menos 2,5 volts y en otras oportunidades de más 2,5 volts, con la única diferencia que se presenta como un reflejo del canal 1. Si ustedes se dan cuenta, es una señal reflejada. Son exactamente iguales el canal 1 con el canal 2, pero invertidas. Además, podemos ver que los dientes del reductor del eje de levas en ambos oscilogramas presentan valores de 2,5 volts en el canal 1 y menos 2,5 volts en el canal 3, mientras que los dientes del reductor del eje cigüeñal presentan al revés, valores de menos 2,5 en el canal 1 y más 2,5 en el canal 3. Interesante lo que está ocurriendo acá, no es una falla común. El asunto es que luego de limpiar las tierras, de limpiar los conectores, de verificar nuevamente el ramal, porque tuvimos que volver a revisar, a verificar la continuidad del cableado, que no estuviera a tierra, que por si acaso se nos hubiera pasado algo, y no encontrar defectos, pero obviamente seguir viendo el error en estas señales, decidimos entonces ir a buscar la causa del problema en la computadora de motor. Entonces, desmontamos la computadora, se la llevamos a nuestro colega, un amigo que se dedica a esto y que es quien nos presta el servicio a nosotros, hasta que obviamente él hace la intervención. Lo que hace él es encontrar un defecto en un sector de la computadora que se relaciona con los suministros a los sensores. Y obviamente este amigo nuestro, este técnico especialista en computadoras, lo que hace es reparar la computadora. Reparar la EQ, la SM o PCM, cualquiera sea el nombre que ustedes le quieran dar. Y por fin se acabó el problema
que teníamos con las señales. Y ahora sí, definitivamente teníamos una imagen de oscilogramas de correlación después de la reparación que eran por fin adecuados. Por fin habían valores de 0 y 5 volts en cada canal. Obviamente en función de las formas que tienen los dientes de los reductores del eje de leva y del eje cigüeñal. Entonces, ya a estas alturas, ustedes comprenderán que volvía, digamos, la tranquilidad para el propietario y se relajaba un poco el trabajo para nosotros, porque ya nos estábamos acercando al problema. Pero duró poco nuestra alegría y obviamente la del propietario. El motor encendió después de esta reparación. Antes no encendía, recordemos que el vehículo se detuvo y no encendió nunca más. Después de esta reparación el motor partió, encendió, funcionó, pero lamentablemente no funcionaba bien. Era demasiado evidente, nosotros estábamos viendo ahí que se estaban cayendo varios cilindros, no solamente uno o dos, eran por lo menos la mitad de los cilindros. Entonces era claro que teníamos estos problemas y que teníamos que seguir buscando la causa de la falla. Pero lo importante era que teníamos motor funcionando. Entonces ya podíamos continuar con los diagnósticos, es decir, hacer una revisión de datos en vivo con motor funcionando, hacer un escaneo, ver qué códigos presentaba con el motor fallando pero funcionando. Todo eso era para nosotros muy importante, entonces nos iba a permitir a nosotros avanzar en la búsqueda de las averías. Y bueno, finalmente entonces nosotros decidimos continuar, decidimos avanzar en la búsqueda de falla y decidimos hacer una prueba en el escape, porque intuíamos que ya había un problema que se relacionaba con el funcionamiento de los cilindros, pero teníamos chispa y teníamos encendido. Entonces instalamos un sensor de pulso en el tubo de escape, en la parte trasera del vehículo, para observar el comportamiento de la salida de los gases de escape, que es una cuestión muy importante a la hora de hacer estos análisis del comportamiento interno del motor. Y encontramos que el 100% de los pulsos de escape había un 50% que mostraba una amplitud normal, mientras que había el otro 50% que mostraba amplitudes o pulsos débiles. Y esto ocurría de manera intercalada, es decir, que luego de un pulso normal venía un pulso débil. Luego de ese pulso débil venía un pulso normal. Luego de ese pulso normal un pulso débil. Y así mientras giraba el motor de combustión interna. Entonces entendíamos en ese momento que el problema se estaba presentando cilindro por medio, pero no sabíamos cuál era el problema. Así que optamos por otro método. Un método no invasivo, económico y rápido. La toma de compresión relativa es un procedimiento pero muy, insisto en esto, importante a la hora de diagnosticar un motor. Quizás un procedimiento que se debe hacer antes de tomar una toma de compresión con manómetro. Bueno, les voy a explicar en qué consiste la toma de compresión relativa. En primer lugar, lo que necesitamos es una pinza amperimétrica que se pueda conectar con el osciloscopio, abrazando obviamente el cable positivo de la batería. De esa manera nosotros vamos a capturar las formas de onda de los consumos de corriente del motor de arranque. A ver, para ir profundizando y mejorando la comprensión de esto, hay que recordar que el procedimiento de compresión relativa consiste en observar las alzas de corriente, de amperaje, de intensidad, que se generan cada vez que el motor de arranque tiene que vencer una compresión. Entonces, este fenómeno se da en todos los cilindros. Por lo que en 2 vueltas del eje cigüeñal, que es cuando se producen las 4 carreras de los 6 pistones en este motor, se deben producir las 6 compresiones. Y conforme el orden de encendido del motor, que es 1, 6, 5, 4, 3, 2 en estos motores. ¿Ya? Recordar que este es un motor 3.7 Magnum del fabricante americano Chrysler. Bueno,
Entonces, como lo que esperábamos era ver 6 subidas de amperaje en 2 vueltas del cigüeñal que se iban a corresponder con cada una de las compresiones que iba a tener que vencer el motor de arranque, nos decepcionó. Encontrarnos con que no era así. Pero, ¿cómo nos dimos cuenta de cuál era el cilindro que estaba fallando? Porque sabíamos que estaban fallando cilindros por medio, pero necesitábamos saber cuál era el cilindro o los cilindros que estaban fallando. Bueno, para identificar cuáles eran estos componentes con falla o estos sistemas con falla, fue necesario entonces referenciar la compresión del cilindro 1. Y eso lo conseguimos situando una sonda inductiva, que es una sonda que se usa para capturar las tensiones que se presentan en el bobinado o en el devanado secundario de las bobinas de encendido. Y obviamente esta sonda se conectó al canal 2. De esa manera nosotros obteníamos los picos de tensión del devanado secundario de la bobina de encendido, que es altísimo, puede llegar a 20.000 voltios, 25.000 voltios, pero con un oscilograma, un atenuador y obviamente una sonda inductiva podríamos nosotros obtener una señal adecuada. Entonces, eh, teniendo nosotros ya la captura de la chispa saltando en el cilindro 1, podíamos tener entonces la referencia para ver cuándo el cilindro 1 estaba en compresión, porque recordemos que la chispa 1 salta en el cilindro 1 cuando está en compresión. Entonces, ya podíamos, ¿no es cierto?, estar en condiciones de capturar el oscilograma, y es lo que estamos viendo aquí en esta imagen. La hemos visto ya desde hace un par de diapositivas atrás. Como la chispa salta en el cilindro 1, cada 720 grados del eje cigüeñal, entonces podemos decir que ese intervalo entre chispa y chispa lo tomaremos para visualizar las 6 alzadas de amperaje. O sea, entre cada una de las chispas que se están graficando, se deben producir las corrientes debido a las compresiones que está venciendo el motor de arranque. Y esto es, en síntesis, cada 720 grados, es decir, 2 vueltas del eje cigüeñal. El resultado no nos sorprendió en absoluto, la verdad de las cosas. El oscilograma nos mostró justo lo que esperábamos encontrar. Alzas y caídas de amperaje intercaladas, lo que demostraba que habían 3 cilindros con compresión y 3 cilindros perdiendo compresión. Entonces, en 720 grados del cigüeñal, nosotros estábamos con 3 cilindros buenos y 3 cilindros malos. Hasta el momento no identificábamos la falla. No significaba que estuvieran malos los pistones, que tuviéramos problemas de anillo, que estuvieran quebrados los pistones. No, sabíamos que se estaban cayendo 3 cilindros. El primer cilindro en fallar, observando la posición de la chispa en el cilindro 1, podíamos deducir que era el cilindro 1, porque es justamente en el cilindro 1 donde está la chispa del cilindro 1, donde precisamente falta una alzada de amperaje de corriente. Luego le seguía el cilindro 5, luego el cilindro 3, porque sabemos que ese es el orden de encendido. Está en conformidad al orden de encendido. Recordemos que es 1, 6, 5, 4, 3, 2. Los cilindros que están fallando en esta imagen, observen bien, es bien interesante, para que lo hice para que ustedes pudieran analizar mejor esta situación. Los puse de color amarillo. O sea, el cilindro 1, 3 y 5 están de color amarillo, apuntando los defectos en el oscilograma, y también los puse de color amarillo en el bloque de cilindros y orden de encendido que presenta el fabricante Chrysler para este motor. Si consideramos el orden de encendido de este motor, que insistimos, 165432, y observamos las caídas de amperaje, nos damos cuenta de que los 3 cilindros de un mismo banco, están mostrando la falla. Entonces la pregunta que debe hacerse el técnico en este momento, cuando llegó a este momento del diagnóstico, es la siguiente. ¿Qué tienen en común los cilindros 1, 3 y 5? Aparte de ser números impares, que es algo irrelevante en este momento para nuestro diagnóstico. Y la respuesta es culata. Pero la culata no es solamente la culata.
Recordemos que en la culata van instaladas las válvulas, los balancines, los ejes de leva, la empaquetadura de culata que sirve para estanquizar los cilindros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que descartar las fallas aquí, en este punto. Pero ya llegamos a un punto importante, la culata. Bueno, para continuar ese diagnóstico, entonces nosotros tuvimos que destapar las válvulas en el banco 1, en el banco izquierdo, que es donde está el cilindro 1, 3 y 5, que son los que están fallando. Y fuimos en busca de alguna falla relacionada con, no sé, balancines rotos, deformados, algún problema con los levas, los camos de leva, cualquier condición que pudiéramos encontrar. Pero la verdad es que no encontramos defectos ni en los balancines, ni en las válvulas, ni en los camos de leva. Por lo tanto, se veía todo en orden, todo bien. Bueno, pero como el motor había sido reparado recientemente, nosotros suponíamos que las culatas estaban bien instaladas, bien torqueadas y con empaquetaduras nuevas. Entonces, nuestro diagnóstico en ese momento ya nos estaba llevando a acotar la búsqueda de la falla. Hasta que finalmente llegamos a deducir, a inferir, que el problema es solamente un problema de sincronización del eje de levas de ese banco. ¿Ya? Y aquí hay algo bien importante que yo les quiero comentar. La posición real de ese eje de levas, del banco en cuestión, donde están los cilindros 1, 3 y 5, respecto del sistema de distribución, no lo podíamos conocer con una toma de correlación, ya que en ese banco el eje de levas no lleva sensor CMP. O sea, no podemos conocer la posición de ese eje de levas con una toma de correlación. Por lo tanto, la única opción que quedaba era desarmar distribución. Pero era claro que el problema estaba ahí en la distribución. Así que bueno, se le informó eso al propietario, se le informó eso al cliente, que había que desmontar la distribución e instalarla nuevamente, ponerla en punto. No obstante, cuando destapamos, nos percatamos que había aceite emulsionado en la parte superior de la culata. O sea, quiero decir, el aceite no tiene color de aceite, tiene un color así café con leche, lo que demuestra que el aceite se ha mezclado con agua dentro del sistema. Y eso podría indicar también que hay un problema con la culata. Aunque sí, efectivamente, podríamos tener un problema con la empaquetadura de culata y que las tres compresiones se estén yendo para afuera o para hacia los otros cilindros producto de empaquetadura culata defectuosa, era poco probable, pero podía ser, sobre todo ahora que veíamos agua en el aceite. Entonces, lo que le sugerimos al cliente era repasar el procedimiento de puesta a punto de la cadena de distribución y además revisar el apriete de las culatas. Puede que por ahí haya estado el problema. No obstante, el cliente no quiso hacer la reparación con nosotros, pese a que nosotros le entregamos el diagnóstico, porque lo que él pretende es hacer cumplir una garantía. Y es lo lógico, es lo correcto, lo adecuado cuando seguramente puede haber habido un error en otro lado. Pero aquí hay algo bien importante, y este es un mensaje más para los usuarios que para los mecánicos. Y es que muchos usuarios, en este afán de ahorrar plata, de ahorrar dinero, no cambian kit de distribución. ¿Qué pasa si el problema lo tenemos en un tensor, en una guía? Entonces aquí en esta cuestión hay que ser bien honestos, hay que ser bien criteriosos, tanto el cliente como nosotros los técnicos, y decir las cosas como son. Lo que generalmente se debe hacer cuando se desarma un motor, cuando se hace un overhauling a un motor, lo que se debe hacer es cambiar kit de distribución. No tiene sentido armar un motor con todo nuevo y no cambiar distribución, porque tarde o temprano se va a tener que desarmar de nuevo para cambiar kit de distribución. Entonces, definitivamente, siempre observar bien, conversar bien y entregarle al cliente la información correcta. Y si es necesario que el cliente se entere que se debe cambiar kit de distribución, pedirle al cliente el kit de distribución.
Y así nos evitamos un montón de problemas y malos entendidos. Así que nosotros vamos a seguir en contacto con el cliente. Él nos va a ir contando cuál es la condición, ya se lo solicitamos, cómo va quedando el vehículo, con qué se va encontrando el mecánico. Y ya entonces estaríamos en condiciones de llegar al final con este video. Esperamos que les sirva, que extraigan, que saquen de este video lo más valioso para su desarrollo profesional. Y como siempre, recordarles que se suscriban al canal, que nos dejen sus likes, sus comentarios, sus preguntas, que compartan en redes sociales y que activen la campanilla de las notificaciones para que estén al día respecto de nuestros contenidos. Así que un saludo, muchas gracias por su compañía, hasta la próxima.